Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Buenos días, Walter. Hoy vamos a cambiar de unidad. Vamos a iniciar la unidad 4. Vamos a hablar sobre las amortizaciones. La unidad se llama depreciaciones y amortizaciones. Prácticamente vamos a empezar hablando de amortizaciones y fondo de amortización. Vamos a desarrollar un par de ejercicios. Finalmente, ustedes van a desarrollar dos ejercicios. Uno de amortización de deuda y uno de creación de fondo de amortización. Espero participen para que vayamos practicando, ¿verdad? Así en el laboratorio se nos va a facilitar las cosas. De hecho, estos temas no son tan difíciles. Son temas bastante fáciles que no requieren, digamos, una gran especialización en la matemática financiera. Simplemente son tablas que en un momento dado ya han hecho ustedes, ya han realizado. ¿Qué saben sobre amortización de deudas? ¿Qué ideas tienen de eso? Erika, ¿Qué es una cancelación total? es una cancelación, correcto, de una deuda total. Ya se hace la amortización, se crea una tabla con el propósito de extinguir la deuda, con el propósito que la deuda disminuya hasta la cancelación. Esa es la idea. Entonces, ven, no nos va a costar demasiado, ¿verdad? Va a ser algo sencillo, no va a ser complicado, vamos a trabajar siempre con anualidades porque es necesario la creación de la anualidad, de la cuota. El ejercicio no me va a dar la cuota la voy a calcular. Una vez calcule la cuota, puedo elaborar la tabla de amortización hasta su extinción. Por lo general, casi nunca o son pocas las veces en las que se logra liquidar la deuda, es decir, que quede a cero, siempre queda 1 centavo o 2 centavos, ya sea positivo o negativo, en que no se logra cancelar la deuda. Y eso es por los decimales, ya que vamos a mostrar únicamente 2 decimales. Aunque la máquina internamente lo haga con todos los decimales, siempre nos va a quedar una diferencia mínima. Y por eso es que los bancos en sus escrituras de créditos o en sus contrataciones de créditos colocan una cuota menos. O sea, no es que van a cobrar una cuota menos, sino que esa cuota menos no la ponen como cuota igual. Si son 24 cuotas, dicen 23 cuotas iguales más una que cancele el saldo. Es decir, siguen siendo las 24. Si son 12 cuotas, dirían 11 cuotas iguales más una adicional que cancele el saldo. Porque en esa adicional es donde se ajusta el valor de los decimales, ¿verdad? Las centésimas que sobren o haga falta, ahí se ajusta en esa última cuota, de tal manera que la deuda quede totalmente extinguida. Bueno, vamos a prepararnos entonces para dar inicio al tema. Buenos días, bienvenidos a un nuevo tema de matemática financiera. Hoy iniciamos la unidad 4, referente a las depreciaciones y amortizaciones. Los temas que vamos a desarrollar son los siguientes: amortización, tabla de amortización, amortización de una deuda y la creación del fondo de amortización. Es decir, en este fondo de amortización también vamos a generar una tabla de amortización. Pero esa tabla es con el propósito de crear un fondo. Bueno, arrancamos. Amortización. En el área financiera, amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que se realizan también a intervalos de tiempos iguales. Aunque esta igualdad de pagos y de periodicidad es lo más común, también se llevan a cabo operaciones con ciertas variantes, es decir, vamos a incluir unas operaciones diferentes. En esta clase vamos a ver lo básico.
En la siguiente clase vamos a incluir algún tipo de operaciones, como calcular un saldo, por decirlo así, en medio de toda la tabla de amortización, sin esperar a hacer la tabla. Vamos a calcular también la porción de la cual el deudor tiene ya derecho y el acreedor también tiene derecho. Es decir, los derechos cancelados y los deberes por cancelar. Esas son operaciones adicionales que se van a ir desarrollando a medida vayamos entendiendo el tema. Pero hoy vamos a ver la parte básica. La fórmula que se utiliza para el cálculo de la cuota o pago es la misma de las anualidades simples. Es decir, estamos hablando de anualidades vencidas, de anualidades inmediatas, de anualidades ciertas, a partir de un valor actual o de un valor presente. Es decir, estamos hablando de esta fórmula. R, ¿verdad? Que es la renta, es igual a P, que es el presente o valor actual, multiplicado por un factor que está constituido por la tasa de interés partido por 1 menos el factor de 1 más i elevado a la menos n. Esta formulita ya la conocemos. En Excel vamos a encontrar la función pago partiendo de un valor actual, es decir, algo ya conocido. Hasta acá no hemos visto nada diferente. Va a ser algo ya conocido que espero pues, no cometamos errores, ¿verdad? Y hagamos todo adecuadamente. Ejemplo 1. Sergio Campos contrae hoy una deuda de $95,000 y dice hoy porque es valor actual, a 18% convertible semestralmente, que amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales, el primero de los cuales vence dentro de 6 meses. Esto que no les quite el sueño, ¿verdad? Solo es una forma de cómo decirlo. Cuando dice que el primero de los pagos vence dentro de 6 meses, prácticamente es un semestre. Es decir, es una cuota inmediata, ya que las cuotas van a ser semestrales. No estamos hablando de una anualidad diferida, ¿verdad? Es una manera de decirlo. Pregunta, ¿cuál es el valor de la cuota? Es decir, vamos a calcular una anualidad prácticamente, partiendo de un valor actual. Veamos los datos. Dice que tenemos P o valor actual por $95,000. La tasa, 18% partida por 2 porque hay 2 semestres en el año. Entonces obtengo una tasa por periodo de 0.09. Esto es lo que vamos a digitar allá en la tablita de Excel. N, 6 pagos o 6 periodos vencidos. La fórmula que vamos a utilizar es esta, en la cual sustituimos los datos. Vean el dato de P, que es 95,000, la tasa 0.09, tasa por periodo. Solo estamos manejando 3 tipos de tasas, desde que vimos el interés compuesto, y esto no va a cambiar, siguen siendo las mismas tasas con los mismos conceptos. Tasa por periodo, tasa nominal, que es una tasa anual, y la tasa efectiva. Esos 3 tipos de tasas son los que estamos utilizando y seguimos acá con el mismo concepto de tasa. Esto no va a cambiar. Sobre el factor de 1 menos 1 más i, que es 1.09 elevado a la menos 6. Resolvemos el denominador y nos queda 0.40373267.3. Es decir, elevamos a la menos 6 el 1.09 y luego a 1 le restamos ese resultado. No va a ser el resultado menos 1, sino a 1 menos el resultado. Hacemos la división y nos queda el factor de 0.2229, que multiplicado por 95,000 nos da la cuota. Esa es la cuota que vamos a pagar. ¿Cuántas veces? 6 veces. 6 pagos, es decir, un año. Porque los pagos, no, perdón, son semestrales, pensé que eran bimestrales.
son semestrales, prácticamente en 6 pagos serían 3 años. A 3 años semestrales. Cada pago es a los 6 meses. Con esta cuota vamos a desarrollar una tabla para la amortización de la deuda. Fíjense que los pagos dice que son 6. Cuando yo hago la tabla, únicamente voy a colocar 6 veces la cuota. Si no cancelo la deuda, no puedo agregar una séptima, porque el planteamiento del problema dice 6 pagos. Probablemente me equivoqué en la cuota y tengo que volver a recalcular, porque no puedo agregar una cuota más para poder liquidar el crédito. Lo que sí puedo hacer es ajustar la última cuota por los centavos que me haga falta o que me sobre. Ahí vamos a ver cómo es que sale esa diferencia de centavos. Dice, esta es la cuota que amortizará la deuda de $95,000 en 6 pagos iguales. Entonces vamos a colocar la tablita. Pero antes vamos a hablar sobre esa tabla. Dice que los pagos que se hacen para amortizar una deuda se aplican a cubrir los intereses y a reducir el importe de la deuda. Es decir, la cuota la vamos a dividir en 2 partes. Una parte que se llama intereses y otra parte que se llama amortización. Para visualizar mejor este proceso, conviene elaborar una tabla de amortización que muestre lo que sucede con los pagos, los intereses, la deuda, la amortización y su saldo. Eso es lo que vamos a mostrar en la tabla. Es decir, en esta tablita que se va a llamar tabla de amortización de la deuda. Y esa tabla va a tener estas características o estos valores. La fecha que iniciamos, el día que aperturamos la operación o el día que adquirimos la obligación de pago. Vamos a tener una columna para colocar la cuota o el pago, una columna para los intereses que se calculan sobre el saldo. ¿Cuál saldo? Este saldo que me va quedando acá. Y la amortización. La amortización que no es más que restarle a la cuota los intereses. Y me da la amortización. El saldo menos la amortización me da el nuevo saldo. Y ese nuevo saldo va a calcular los nuevos intereses. Con una operación muy sencilla como que fuera interés simple. Solo multiplicamos el saldo por la tasa. Obviamente la tasa por periodo. En el ejemplo 1 teníamos una deuda de 95,000, contratada a 18% convertible semestralmente, que se iba a amortizar mediante 6 pagos semestrales de 21,177,38. Eso es lo que teníamos allá en el ejemplo 1. Pues vamos a amortizarlo a través de la tablita. Mira, aquí está la tabla. Trabajamos, dice, al inicio de la operación con el saldo de la deuda. Es decir, aquí no hay cuotas, no hay intereses ni nada, porque ese día fue que adquirimos el crédito, firmamos el contrato, ¿ya? O la escritura pública del crédito. Colocamos acá las cuotas, miren, decía 6 semestres. Aquí están los 6 semestres, ni uno más ni uno menos. Todos con la misma cantidad, porque son cuotas iguales. Acá vamos calculando los intereses. ¿Cómo calculamos este interés? Dijimos el saldo del renglón anterior multiplicado por la tasa. La tasa es 18%, pero se convierte semestralmente. Por lo tanto, dividimos la tasa entre 2 y nos da 0.09. Entonces calculamos, miren, 95,000 por 0.09 y me da los intereses. A la cuota le resto los intereses y me da la amortización. El saldo anterior menos la amortización me da el nuevo saldo. Una vez lo tenga aquí, repito el proceso. El saldo que tengo acá multiplicado por 0.09 me da estos intereses. A la cuota le resto los intereses y me da la amortización. El saldo anterior, 82, ya no 95, este quedó en la historia. A 82 le resto 13 y me da 68. Vuelvo a repetir otra vez, 68 por 0.09 y genera esta cantidad de intereses. La cuota menos los intereses, la amortización.
el saldo anterior menos la amortización, el nuevo saldo. Y vuelvo a repetir como periquito tantas veces tenga que pagar la cuota. Todo de esta manera, de tal forma que al final llegue a la extinción de la deuda. ¿A dónde verifico si me he pasado o tengo menos valor? Acá, miren el saldo. El saldo es 19.428.78 y dice aquí que la amortización va a ser 19.428.79. Tiene aparentemente un centavo de más, pero en el saldo me da cero. Es porque no es un centavo completo, son aproximaciones de centavos. De tal manera que acá no genera un centavo. Pero esto se puede corregir. ¿Cómo lo corregimos? Quitándole aquí un centavo a la cuota. Es decir, la cuota no va a ser por 38, sino por 37. Por eso dice en las contrataciones de los bancos. En este caso, que son 6 pagos, diría 5 pagos iguales de 21.177.38, más uno adicional que cancele el crédito. Siempre van a quitarle uno para decir que esas son iguales. Y esa que le quitamos va a ser la cuota diferenciada o la cuota ajustada. Pero ¿en cuánto la vamos a ajustar? En centavos. Pero en centavos. ¿Por qué razón? Porque acá solo presentamos 2 decimales, que es como sucede en la realidad, ¿verdad? Hasta centavos. Entonces recortamos una cantidad importante de decimales y esa cantidad recortada o aproximada en estos dos me va a generar una diferencia de centavos acá. Y eso así es en la realidad. Pero es por esto, porque solo trabajamos centésimas, no más, no hay milésimas ni 10 milésimas, únicamente centésimas. Por eso es que los bancos colocan en su contratación así, ¿verdad? Mencionan una cuota menos. Como les decía, en este caso dirían 5 cuotas iguales de 21.177.38, más una adicional que cancele el saldo. ¿Preguntas hasta acá? Les va a tocar a ustedes hacer uno, en el que van a calcular la cuota y van a hacer la tabla. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Licenciado, Dígame. para sacar el nuevo saldo tendríamos que restarle al anterior pago semestral más los intereses. No. Tendrían que restarle al saldo anterior únicamente la amortización. Es decir, acá tengo 95 menos 12 y me da este saldo. 82 menos 13 y me da este saldo. 68 menos 15 y me da este saldo. 53 menos 16 y me da este saldo. Esto es lo que le voy restando. ¿De dónde sale esto? Ah, sale de la cuota menos los intereses. Ahí me sale la amortización. De tal manera que si yo sumo intereses y amortización debe ser igual que la cuota. A medida va disminuyendo el saldo, van disminuyendo los intereses, pero va subiendo el abono a capital o la amortización. Si ven, aquí tenía 8.000 de intereses, era 12.000 de amortización. Hoy tengo 7.000 de intereses, aquí subió a 13.000. De tal manera que la suma de estos dos siempre sea la cuota. Entonces, a medida bajan los intereses, porque baja el saldo, incrementa el abono a capital. Entonces, esta amortización no es más que restarle a la cuota los intereses. Y este nuevo saldo no es más que el saldo anterior menos la amortización. Y ahí me da el nuevo saldo. Y los intereses, ¿cómo lo calculo? Aquí está. El saldo anterior por la tasa de interés por periodo me dan los intereses de un periodo. Por eso tengo que poner la tasa de interés por periodo, porque me dan los intereses de ese periodo. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Excelente. Cualquier duda, no duden en preguntar. ¿Verdad? Cualquier inquietud que tengan, pregunten. Por muy mínima que sea, pregunten. No se quede con la duda. Vamos a hacer un segundo ejercicio de este tema. Después vamos a pasar a la formación de un fondo de amortización.
Calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar una deuda de 4 millones de dólares, con un interés de 36% convertible bimestralmente. Si la deuda debe ser saldada al cabo de un año, haciendo pagos bimestrales que comienzan dentro de 2 meses. Eso que no los confunda, no es diferida. Si los pagos son bimestrales, obviamente va a empezar dentro de 2 meses el primer pago. Eso que no los vaya a confundir y crean, es como se llama diferida y voy a trasladar el saldo 2 meses adelante. Mentira, ¿verdad? Simplemente es una forma de decirlo. ¿Que se pueden generar diferidas? Sí se puede generar una cuota diferida. Una amortización diferida, sí se puede. De hecho, cuando vimos la anualidad diferida, vimos cómo calcular una cuota diferida. A partir de esa cuota se hace la amortización, se hace la tabla. Entonces sí se puede perfectamente. Pero esto que no los confunda. Si dice que comienza dentro de 2 meses, tiene que fijarse cómo son los pagos. Son bimestrales. Pues no, comenzó inmediatamente. Es una vencida. Igual pagos. P, valor presente o valor actual, 4 millones. Y 0.36, que es el 36%, pero como es convertible bimestral, la dividimos entre 6, porque hay 6 bimestres, y me da una tasa por periodo bimestral de 0.06, o 6%. En un año. ¿Cuántos bimestres hay en un año? 6. Entonces vamos a tener 6 cuotas. Y aplicamos la fórmula. Hoy sustituimos los datos en esa fórmula. El valor de P, 4 millones, la tasa por periodo. Siempre hay que fijarse acá que la tasa va a ser por periodo. Esta misma tasa me va a servir para calcular los intereses por cada cuota, porque ya la tengo por periodo. 0.06 dividido entre 1 menos 1.06 elevado a la menos 6, porque en un año lo va a cancelar. Y en un año hay 6 bimestres. Vamos a calcular el denominador primero y me da esto. Hoy vamos a hacer esta división y me da este factor, que lo voy a multiplicar por los 4 millones y me da la cuota de 813.450.51. Esa es la cuota con la que cancelo el crédito. Y va a ser la cuota que voy a llevar a la tabla de amortización. ¿Cuántas veces? Como es bimestral y es para un año, 6 veces. No me debo pasar. 6 veces. Aquí está la tabla, miren. Aquí están los bimestres. 6 bimestres de 813.450 cada uno. ¿Cuál es el saldo inicial? 4 millones. Aquí no tengo nada porque este fue el día de la contratación. Dice al inicio de la operación. El primer día de contratación solo tengo la deuda. Un bimestre después, o al finalizar el primer bimestre, pago la primera cuota. Al pagar esta cuota, el banco me la divide. Calcula primero los intereses. ¿Cómo los va a calcular? 4 millones multiplicado por 0.06 y me da 240.000. A la cuota que le pago el banco le quita los intereses porque esta es su ganancia. Y lo que reste, eso me lo va a abonar a la deuda. Les voy a decir 4 millones menos 573.000 y me da un saldo de 3.426.000. Ahora repito el proceso. Asumo como que eran los 4 millones, este saldo, y lo multiplico por 0.06 y obtengo estos intereses. A la cuota le resto los intereses y me queda el abono a capital o amortización. Saldo anterior menos la amortización, nuevo saldo. Vuelvo a repetir el proceso. Este nuevo saldo por 0.06 y me da estos intereses. La cuota menos los intereses, la amortización. Saldo anterior menos amortización, nuevo saldo. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, licenciado.
Excelente. Hoy vamos a hablar del fondo de amortización. Ya tenemos allá dos ejercicios que ya más o menos entendimos. Vamos a hablar del fondo de amortización. El concepto de fondo de amortización es el inverso del de amortización, ya que en el primero, la deuda que se debe pagar es una cantidad en valor actual, mientras que en el caso del fondo de amortización se habla de una cantidad o deuda que se debe pagar en el futuro, para lo cual se acumulan los pagos periódicos con el objeto de tener en esa fecha futura la cantidad necesaria. Es decir, acá tenemos dos fuentes, digamos, o dos operaciones. Por un lado, tenemos la operación de un crédito, que lo voy a pagar en el futuro de una sola vez. Pero como ninguna empresa ni ninguna persona natural puede desembolsar una cantidad grande de una sola vez, entonces se crea un fondo. Es decir, es como abrir una cuenta de ahorros. Y le vamos haciendo depósitos mensuales, de tal manera que al llegar a la fecha futura en la que tengo que liquidar la deuda, yo tenga ya generado ese dinero. Solo lo saco de la cuenta y lo pago. Entonces, esa es la creación de un fondo de amortización. Es como un ahorro. La fórmula que se utiliza para el cálculo de la cuota o pago es la misma de las anualidades simples, vencidas, ciertas e inmediatas. Solo que ahora es a partir de un valor futuro o a partir del monto. Es decir, tengo el monto o la cantidad que voy a pagar en el futuro. Pero yo no me confío en esperar a llegar a esa fecha y pagar. Pueda que no tenga plata. Entonces creo un fondo de amortización con un banco. Abro una cuenta de ahorros, genero una cantidad, luego la saco, compro un depósito a plazo. La cosa es ir generando intereses. Que mi cuenta vaya creciendo. Así cuando llegue la fecha de cancelarla, yo saco la plata y ya tengo para poder pagar mi deuda. Es decir, acá no voy a ir abonándole a la deuda, sino que voy a ir creando mi fondo. De tal manera que el saldo al final del fondo debe coincidir con el saldo de la deuda para que yo pueda retirar esa plata y pagar. Miren la fórmula. Es la otra fórmula de R, solo que ahora es partiendo del monto. Y la anterior era la fórmula de R partiendo de un valor actual. Esta la dimos en la primera clase de anualidad. ¿Ven cómo se va pasando, digamos, de un tema a otro tema, los mismos conceptos? Por eso es que hay que tenerlo bien, bien claro. 3 tasas son las que estamos manejando. Tasa por periodo, tasa nominal, que es una tasa anual convertible M periodos, y la tasa efectiva, que es una tasa anual convertible una sola vez. No más. ¿Verdad? Que si me piden encontrar la tasa de una amortización y me dijeran que es tasa nominal, como decía en el examen, no voy a ir a buscar la función de tasa nominal, porque la función de tasa nominal lo que me pide es una tasa efectiva. Y se supone que yo no conozco ninguna de las tasas. Pero puedo calcular la tasa nominal con una función en Excel que simplemente se llama tasa. Solo que esa tasa me calcula la tasa nominal. Y la otra función que se llama tasa nominal me la calcula pero a partir de una tasa efectiva. En cambio, la función de solo tasa me la calcula a partir de una serie de elementos. ¿Cuáles elementos? Una cuota, un monto y una tasa, y un tiempo, porque voy a calcular la tasa. Si estoy con valor actual, voy a tener la cuota, el valor actual y el tiempo. Y ahí calculo la tasa. Y es tasa nominal. Veamos el ejemplo 3. Este ya es con fondo de amortización. Dice, una empresa obtiene un préstamo por 700.000 que debe liquidar al cabo de 6 años. Es decir, va a pagar los 700.000 a los 6 años. El proveedor no le está cobrando cuotas. El proveedor quiere que le pague 700.000 6 años después.
Pero ¿cómo va a conseguir 700.000 y pagarlos de una sola vez? Ahí es donde viene la estrategia. Y dice, el Consejo de Administración decide que se hagan depósitos anuales iguales con el objeto de pagar la deuda en el momento de su vencimiento. Si el dinero del fondo se puede invertir de manera que produzca 16% de interés anual, ¿cuánto se deberá depositar en el fondo para acumular 700.000 al cabo de 6 años? Es decir, yo creo un fondo con el tiempo que requiero para pagar la deuda. Entonces vamos a crear ese fondo. Los datos, el monto, es decir, yo espero llegar a 700.000, quiero crear este valor para pagarlo en 6 meses, en 6 años, para pagarlo en este tiempo, en 6 años. Número de periodos, 6 depósitos anuales necesito hacer. Pero también los puedo hacer mensuales si quiero. Solo que en este caso la decisión es hacerlos anuales. La tasa de interés 0.16 anual, ya está anual, es decir, es una tasa efectiva. Y la fórmula R igual a M multiplicada por el factor. El factor de acumulación, así se llama este factor de acumulación. Colocamos los datos, ¿verdad? El valor futuro al cual quiero llegar, la tasa de interés por periodo, como este es anual, y los pagos los voy a hacer anuales o los depósitos van a ser anuales, no hay problema. Coloco la tasa efectiva anual. Sobre 1 más I. Vean que aquí es N positivo y aquí es menos 1. En el anterior era 1 menos este factor y N era negativo. No hay que confundir las dos fórmulas. Esta es a partir del monto y la otra era a partir del capital o del valor actual. Teniendo los datos acá, desarrollamos el denominador primero. Y me da 1.43. Hoy hacemos la división del punto 16 entre ese dato. Y me da 0.11. Que multiplicado por los 700.000 me da la cuota. Eso debo depositar cada año. Es más fácil que depositar 700.000 a los 6 años. Además, voy a crear un fondo que me va a generar intereses. Al final yo voy a depositar menos valor de los 700.000. El banco me va a dar intereses y ahí se va a sumar y me va a dar los 700.000 que necesito. Dice, este es el depósito que amortizará la deuda de 700.000 en 6 años. Así, por ejemplo, yo le ponía como el caso a los compañeros anteriores, que si quisieran comprar un vehículo en 3 años, ¿verdad? Un vehículo usadito, y en 3 años requiero tener $5.000 para comprar un auto. Para no hacer el préstamo y estar pagando tanto interés, mejor ahorro 3 años. Entonces voy a calcular una cuota mensual que en 3 años me permita tener $5.000. Y empiezo a ahorrar. Pero como no tenemos cultura de ahorro, vamos coyol quebrado, coyol comido. O sea, no hay cultura de ahorro. Entonces abro una cuenta que se llame ahorro programado. ¿Qué significa eso? Que el banco me va a descontar de una cuenta que yo tengo, digamos, donde me pagan el sueldo, me va a descontar una cantidad que yo decido que el banco me descuente y que me la coloque en una cuenta de ahorro que se llama ahorro programado. ¿Por qué se llama así? Porque yo voy a programar cuánto quiero que me descuente. $10, $15, $20, $25, según mi capacidad de ahorro. Y ahí ni cuenta me voy a dar porque el banco va a estar descontando de mi salario, que me lo depositan en esa cuenta de ese mismo banco, me va a estar descontando $25 y me los va a ahorrar, ya que yo no lo puedo hacer por mí mismo. Porque si lo hago, lo voy a hacer 1 mes, 2 meses. Al tercer mes va a decir, no, este mes no lo deposito porque voy a necesitar esos $25. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de ahorro. En cambio, así, de manera obligada, ¿verdad? Le digo al banco, usted quíteme $25 mensuales de mi sueldo. Entonces el banco eso va a hacer. El día que me depositen el dinero, al día siguiente me quita $25 y me los pone en mi cuenta de ahorro. No me los está robando, simplemente me está ayudando
ahorrar. Es una manera bastante cómoda, bastante, ¿cómo les diría? Metódica, bien disciplinada, porque yo no tengo esa disciplina. Entonces es una manera como yo me obligo a ahorrar. Y no lo decide el banco, lo decido yo. Bueno, vamos a crear la tabla. Esta es tabla de de fondo de amortización. Se van a dar cuenta que hay una diferencia en cuanto a la anterior. Miren, la anterior no había cuota en el primer renglón, solo había saldo. Aquí es al revés, aquí estoy aperturando una cuenta en el banco. Entonces la primer cuota no genera intereses. La primer cuota, o sea, no me genera intereses en el momento del depósito, pero sí me va a generar intereses cuando yo vaya a depositar al mes siguiente o el depósito siguiente, ¿verdad? El año siguiente, dependiendo cómo sean los depósitos. Cuando vaya a hacer el segundo depósito, ahí sí, ya habrá pasado 30 días, habrá pasado un semestre, un bimestre, un año ahí en la cuenta y ya me ha generado intereses. Entonces aquí funciona al revés. No voy a extinguir la deuda, sino que voy a crear el fondo. Voy a crear el dinero necesario para cancelar la deuda, ya que el proveedor del dinero no me está cobrando cuotas, me dice que le pague de una sola vez, al finalizar los 6 años. Entonces en el primero pongo el depósito, total que se suma al fondo. Lo coloco acá también, y el saldo, esto es lo que se me sumó. El año siguiente o el periodo siguiente hago el segundo depósito, pero el primero que ya estuvo colocado ahí ya me generó intereses. Calculo los intereses igual que el anterior, solo que hoy es a partir de un saldo menor también. Digo 77.000, miren, multiplicado por 0.16 me da estos intereses. Solo que acá no voy restando, en el otro restaba, a la cuota le restaba los intereses. Aquí es al revés, la cuota que deposito le sumo los intereses y obtengo un total que se va a sumar a mi saldo porque estoy creando cuenta, es cuenta de ahorro. Entonces tengo un saldo de 77 que genera intereses de esta manera y los coloco acá. La nueva cuota más esos intereses es el total que me van a sumar a mi saldo. De mi saldo más esto me da el nuevo saldo. Vuelvo a generar intereses con este nuevo saldo, es decir, este valor de 168.000 multiplicado por 0.16 y me da los intereses de 26.000, que se lo sumo a la cuota 3 y obtengo 104 que se van a agregar a mi saldo. Pues voy a tener 273 por 0.16 y me da los intereses del cuarto periodo. Bueno, del cuarto depósito. El cuarto depósito más esos intereses ganados me hacen 121.000, que se los voy a sumar a mi fondo. Hoy tengo 395.000. Y así hasta agotar los 6 depósitos. Y ya tengo los 700.000 que necesito. Miren, me pasé un centavo. Significa que si me pasé un centavo y se lo puedo quitar aquí al último depósito. Pero como no sé cuál va a ser el cálculo, yo lo dejo igual. Solo sé que me pasé un centavo, ¿verdad? Pero eso es bueno. Cuando saque los 700.000, la cuenta me quedará abierta con un centavo. Ahora, si sumamos las cuotas, miren, en cuotas solo he pagado 467.000, pero yo necesito 700. El banco me pagó intereses por 232.000, que sumado a mis cuotas, gracias a ello tengo los 700.000 que necesitaba. ¿Preguntas? ¿Se entiende? O ya se me fueron a desayunar. Sí se entiende, Lick. Vale, excelente. Vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿verdad? Lo voy a desarrollar yo y luego ustedes van a hacer 2 ejercicios. Uno para amortizar una deuda y otro para crear un fondo de amortización. Ejemplo 4.
Una empresa debe pagar dentro de 6 meses la cantidad de $40,000. Para asegurar el pago, el contralor propone, dado que hay liquidez en la empresa, acumular un fondo mediante depósitos mensuales a una cuenta que paga 9%, convertible mensualmente. Calcule el valor de los depósitos y elabore una tabla que muestre la acumulación del fondo de amortización. Entonces vamos a calcular la cuota. Los datos. Primer dato, el monto. Quiero llegar a tener 40,000. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. Con una tasa de interés del 9%, pero esa tasa es convertible mensualmente. Entonces la dividimos entre 12 y obtengo la tasa por periodo mensual, ya en decimales. En porcentaje sería 0.75, menos del 1%, porque miren, 9% es menor que 12. Entonces, y en decimales 0.0075. ¿Para cuánto tiempo? Para 6 depósitos mensuales. Coloco la formulita, sustituyo los valores. Mire, R igual a 40,000. Si voy muy rápido, deténganme. Ayer comencé a leer algunos comentarios de la evaluación. Los que no han evaluado, evalúen. No se preocupen por los comentarios, no aparece nombre. Uno no sabe quién ha hecho ese comentario. Al menos nosotros no sabemos. Posiblemente el administrador del sistema en la universidad, probablemente él sí sepa, pero nosotros como docentes ninguno se da cuenta. En uno de los comentarios decía que a veces explico rápido. Así que si voy rápido, deténganme. Eso no es malo, ¿verdad? Es una observación que me hicieron y está bien, no hay problema. A veces me detengo, a veces, sí, es cierto, voy rápido porque considero que ya entendió. Pero si usted que está del otro lado aprendiendo todavía le cuesta, deténgame, digamos, no hable muy rápido. Explique otra vez más despacito. Como no, con gusto, yo explico. Así como en el laboratorio, ¿verdad? Si usted me pide explicación, yo borro lo que he hecho y vuelvo a explicar. Así que no hay problema, usted me puede detener en cualquier momento y estamos bien. Entonces sustituimos los datos. Los $40,000 es el monto al cual quiero llegar. La tasa de interés del 0.075, que es una tasa por periodo mensual. Y el factor de 1 más i, 1.0075, elevado a la n potencia, que son los depósitos, que es 6, menos la unidad. Vamos a resolver la parte del denominador, esta, elevando el 1.0075 a la sexta potencia. Y luego le resto el 1. Y me da ese valor, 0.04585. Divido la tasa entre ese valor y me da un factor que voy a multiplicar por los 40,000. Allá cuando vimos las anualidades, cuando empezamos en la primera clase de las anualidades, estos 40,000 estaban aquí dentro. Ya multiplicábamos los 40,000 por la tasa y nos daba aquí un dato. Hoy lo que hice fue sacarla para que veamos solo el factor, ¿verdad? Cómo funciona el factor. Es lo mismo. No he hecho nada diferente más que solo sacar el valor de P. Perdón, el valor de M en este caso. Igual con P, ¿verdad? Sacar el valor de P para dejar solo el factor. Entonces vamos desarrollando el factor y llegamos a este dato final. Este es mi factor de acumulación de intereses. Así se llama este factor, factor de acumulación de intereses. En el caso del capital, cuando encontramos la cuota, el factor se llama factor de descuento de intereses. Al multiplicarlo por 40,000 me dice que la cuota es de 6,542,76. Yo debo generar un fondo de amortización por una cuota de 6,542. Tanto así que en 6 pagos me permita tener $40,000 para cancelar la deuda que tengo con un proveedor.
Entonces, como el proveedor no me cobra cuotas, las cuotas me las pongo yo solito, pero a través de un fondo de amortización, a través de una cuenta de ahorros, a través de un depósito a plazo. Voy a buscar la estrategia que me genere mejores intereses. Lo importante es lograr tener el saldo en el periodo correspondiente y justo para poder pagar la cuota, para poder pagar la deuda. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Recuerde que usted va a ser uno de cada uno. ¿Puede utilizar funciones de Excel? Claro que las puede usar si ya las conoce. ¿Qué estoy calculando aquí? Pago. ¿A partir de dónde? De un monto, con una tasa de interés y un tiempo. Tiene los elementos requeridos. Usted lo puede hacer con una función de Excel llamada pago. En los dos casos, en el caso de encontrar el pago a partir de un capital y en este caso de encontrar un pago a partir de un monto. Lo puede hacer perfectamente en Excel también. Solo que como aquí en el teórico tengo que explicarlo a través de la fórmula. Como que estuviera ya en la clase escribiendo en la pizarra. Bueno, esa cuota de 6.542 la vamos a trasladar a una tabla. Aquí está, miren. 6 depósitos de 6.542. El día que hacemos el depósito, ese día no hay intereses. Pero sí voy a crear el fondo. Sumamos al fondo ese valor. Y tenemos el saldo. Pero el mes siguiente o el depósito siguiente, cuando yo vaya a hacer mi segundo depósito, me voy a encontrar con que ya el valor anterior ya generó intereses. ¿Cuánto? Voy a multiplicar este valor por la tasa que haya generado por periodo. 6.542 por la tasa. ¿De cuánto es la tasa? 0.06 me parece. No, 0.0075. Entonces si usted multiplica 6.542 por 0.0075 le va a dar $49.07. Esto se lo sumo a la cuota 2. Voy a depositar la cuota 2 y lo que va a hacer el cajero es que me va a recibir la cuota 2 y en mi libreta me va a colocar, ¿verdad?, el valor del depósito de mi segunda cuota más el valor del depósito de los intereses que el banco me está pagando. Es decir, me va a depositar un total de 6.591 a mi saldo. Y hoy mi nuevo saldo va a decir 13.134.59. Aquí vamos sumando, porque lo que buscamos es crear el fondo disponible para poder pagar mi deuda. Una vez teniendo este renglón, vuelvo a repetir. ¿Qué hacemos en Excel? Solo calculamos el segundo renglón, ¿verdad? Con formulitas. Me pongo acá y le pongo una fórmula. Igual, digo. Le doy clic acá y lo multiplico por 0.0075 y le doy Enter. Me posiciono acá y le digo que me sume este valor con este y me da esto. Luego me posiciono acá y le digo que sume el dato anterior con este valor calculado y le doy Enter. Luego agarro y me pongo aquí y me va a salir una crucita y le doy barrido a cada uno. Me pongo acá y le doy barrido y él solito lo va calculando todo. Esto es por si tuviera 100 pagos, por ejemplo, o 300 pagos, como sucede cuando uno paga una casa a 15 años. Voy a tener una cantidad de pagos enorme. Entonces no voy a estar calculando uno por uno, solo calculo este segundo renglón. Y de aquí le doy barrido hasta la cantidad de pagos que necesite a cada una de las celdas de Excel. Le doy un barrido. Y él solito me va a calcular todo hasta llegar a la última, donde me va a generar el fondo. Lo mismo en la amortización del crédito. Igual, solo calculo el segundo renglón. Y de ahí le doy un barrido o copiar y pegar. Así como nos gusta, ¿verdad? Copiar y pegar.
¿Preguntas? ¿Se entiende cómo vamos a crear esta tabla? Partimos de un depósito, que ese día no me genera intereses porque acabo de aperturar la cuenta. Ese día se va a alojar a mi saldo. Un periodo después, puede ser mensual, trimestral, semestral, bimensual, anual, pero un periodo después que haga mi segundo depósito, ese depósito se va a sumar con los intereses que ganó el saldo anterior o el depósito anterior. Al sumarlo me va a generar un total que se va a sumar al fondo. Este total se lo sumo al fondo y voy a tener nuevo saldo. Y vuelvo a repetir el proceso. Y así por cada depósito que haga. ¿Se entiende? Sí, Rick, sí se entiende. Vale, perfecto. Su silencio me tranquiliza. Veamos, dice, en forma breve y simplificada. Vamos a resumir lo que hicimos anteriormente. La amortización se refiere a la extinción de una deuda mediante pagos periódicos de una deuda actual, de un valor actual. Es la extinción de ese valor actual. Mientras que los fondos de amortización son acumulación de pagos periódicos para liquidar una deuda futura, es decir, un BF. En la amortización busco liquidar la deuda actual. En la creación del fondo busco generar un fondo para cancelar una deuda futura. Si todo está claro, dice ejercicio 1 para el estudiante. Una deuda de $12,000 debe amortizarse mediante 4 pagos bimestrales iguales, el primero dentro de 2 meses, con intereses de 4% bimestral sobre saldo insoluto, es decir, sobre el saldo que tiene. Literal A, calcular el importe de cada uno de los pagos. Literal B, construir una tabla de amortización. ¿Conocen la fórmula? ¿Sí o no? Sí. Sí, excelente. Ahí está, miren. Para aquellos que no la conocen, ¿verdad? Vamos a calcular una R a partir de ¿dónde? De la deuda que tengo actual, de P, a una tasa de interés 4% bimestral, para un tiempo, 4 pagos. Démosle. Cuando finalicen y tengamos la cuota, me avisan y ponemos la tablita, que es la que van a calcular. $12,480. Vale, hoy agarremos la lógica. ¿Cómo voy a depositar un valor más grande que lo que debo? Mejor lo pago de un solo. ¿De acuerdo? Me da Hola, hola. 3.305.88. Ahí sí, 3.305.88. correcto. Ahí sí andamos con un dato más lógico. Pero También no me puede... me da esa misma cantidad. Correcto. Excelente. Ese dato es más lógico. Pero no me puede dar un dato mayor que el valor al que quiero llegar. Esto es imposible. No me va a decir el muchacho que lo hizo. Es posible porque a mí sí me dio. No, pero en la realidad es imposible. Colocamos los datos. Vamos resolviendo. Llegamos a la cuota que los compañeros dicen. 3.305. Hola. Eso le iba a preguntar con respecto a los decimales. Durante el proceso, si ustedes se dan cuenta, siempre utilizo todos los decimales posibles. Pero para efectos de presentar la cuota, solo me quedo con 2 porque esto ya es real. Esto es lo que hace internamente la máquina. Entonces yo lo pongo acá en representación de lo que hace la máquina. Pero ya para la realidad,
se van a presentar así, únicamente con 2 decimales, únicamente con centavos, porque en la realidad no utilizamos milésimas, ni tampoco 10 milésimas, ni 100 milésimas, únicamente llegamos a centésimas, es decir, centavos. Ya para efectos de presentación final de la cuota es así, 2 decimales, obviamente aproximado, ¿verdad? Aproximado según el dato que me genere. Bueno, este es el valor de la cuota que va a extinguir esta deuda. Entonces vamos a crear la tabla de amortización. Ahí está la tabla. La podemos hacer manual o la podemos hacer en Excel, ¿verdad? No hay problema. Siempre y cuando apliquemos la técnica. Y en este caso, la parte de generar intereses, como ahí dice que se hace a partir del segundo bimestre, no se generarían intereses en el primer pago. En el primer renglón no se generan intereses. En el ¿Acaso? en el bimestre 1, sí. Aquí sí. En el segundo renglón sí, que es donde hago la primer pago. Dice que es al fin del primer trimestre. Bimestre. Fin del primer bimestre. Aquí sí ya generamos, en esta cuota generamos intereses. ¿Cuáles intereses? Los intereses del bimestre que estuvo colocado el saldo del crédito. Es decir, si yo ya tomé el crédito, este ya empezó a generar intereses. Cuando pague la primer cuota ya hay intereses. A la cuota le voy a restar los intereses y me va a dar la amortización. Esto es lo que voy a depositar en el saldo. O lo que voy a disminuirle al saldo. Me debe dar 0. O si no 0, una diferencia mínima. Entre 1 y 3 centavos. Sí da 0 exacto, licenciado. Da exacto. Excelente. Ahí está, miren. La cuota se amortiza en 4 pagos bimestrales de 3.305.88 cada uno. El saldo de 12.000 menos la amortización, nuevo saldo. Los 12.000 multiplicados por el interés, 480. La cuota menos los intereses, la amortización. Y así sucesivamente. Si se fijan aquí al final, el saldo final coincide con el saldo de la amortización o con el valor de la amortización. Y como a este saldo le voy a restar esto, automáticamente me da 0. Aquí podemos ver en los totales. Cuando pagamos la cuota, pagamos 13.223.52 en total por 12.000 que debía. ¿Cuántos son los intereses? 1.223.52. Es decir, lo que se pasó de los 12.000 pagando la cuota. Estos son intereses. Sumamos las amortizaciones y pega con los 12.000 que teníamos de saldo. Bueno, excelente. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio tiene relación con la creación de un fondo de amortización. Ahí está. Ejercicio 2 para el estudiante. Se deben pagar $29.000 dentro de 12 meses por una deuda contraída con anterioridad. Si para pagarla se decide constituir un fondo mediante depósitos bimestrales vencidos, ¿cuál sería el valor de los mismos si se colocan en un instrumento de inversión que rinde 6.6% convertible bimestralmente? La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de R a partir del monto. ¿Por qué razón? Porque el monto son mis 29.000. Yo espero llegar a esto. Aquí la tabla no me va a dar 0. Aquí la tabla me va a dar 29.000 porque voy a crear un fondo de amortización. Bueno, este es entonces la formulita. Trabajémosla. Por favor, hagámoslo todo, ¿verdad? Para que todos puedan entender y practicar. El que no lo hace, pues prácticamente no quiere aprender. Me da 4.702.11. 4.702.11, veamos. A mí me da 4.095.15. Híjole, hay dos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más?
A mí me da lo mismo que la compañera, 4.000. A mí también, lo mismo que la compañera. Veamos entonces cuánto da. La tasa de interés 0.011, es decir, dividimos el 6.6% entre 6, ya que es bimestral y hay 6 bimestres en el año. Nos da una tasa del 0.011. Resolvemos el denominador y nos da este valor. Hacemos la división y nos da esto. Que multiplicado por 29.000 nos da exactamente 4.702.11. ¿Fue ese el resultado? Sí, Lick, eso es lo que me había confundido yo en la parte de la tasa. No me había fijado que era anual convertible, pensé que era directamente bimestral. Decimos entonces que vamos a colocar acá los depósitos según esa cuota que nos dio. Los intereses que van a generar el saldo anterior. Significa que en el primer depósito colocamos el depósito acá, no hay intereses porque ese día aperturamos la cuenta. Sí colocamos el mismo dato acá porque es el total que se va a sumar al fondo y ponemos acá el saldo, que es el mismo. ¿Por qué lo colocamos acá? Con el propósito de que al sumarlo podamos ver perfectamente acá que aparece el total que quiero crear. Por esa razón lo ponemos aquí en el inicio y lo ponemos acá como saldo. Los intereses que me va a generar para el siguiente depósito es el saldo multiplicado por la tasa por periodo, 0.011. Más la cuota del segundo depósito me da el total que voy a sumarle al fondo. ¿A cuál fondo? Al saldo anterior. Saldo anterior más el dato de acá me va a dar el nuevo saldo. Y así hasta llegar a los 29.000 que necesito crear. Sí, a mí en el depósito 6 me da en el saldo final $29,000. Excelente. ¿Quién más? Eso es bueno que participemos. A mí igual me da 29.000. A mí también. Ya ven. Ahí está, miren. ¿Cómo lo hicieron? ¿En Excel o a mano? En Excel. En Excel, más rápido. Así es, hay que utilizar las herramientas que tenemos. De verdad, yo igual en Excel creé todas estas tablitas. Prácticamente solo se crea este renglón, el segundo, porque es donde van los cálculos. Y de aquí le damos el barrido hacia abajo. Y ahí la máquina solito lo va haciendo. Y miren, cabal, justo da 29.000. Pero ¿por qué razón? Vean que yo hice un ajuste aquí, miren. Me faltaban 2 centavos, aquí se lo sumé. No sé en el caso de ustedes cuando lo calcularon, si no hicieron el ajuste y les dio cabalito 29.000. Sí, licenciado, sí hacían falta 2 centavos. Ah, correcto, me engañaron entonces porque me dijeron que les daba cabal. A mí me dio cabal sin agregarle ningún centavo. Medio cabal. A mí también, cabal. Ah, bueno, excelente. Eso es porque la máquina internamente tiene todos los decimales. Pero yo cuando coloqué la cuota acá, la coloqué con los decimales cortados. Entonces, probablemente por eso me hizo falta, pero si usted hace el cálculo de la cuota y lo pone aquí el valor, es decir, donde hizo el cálculo, le dio copiar y pegar aquí, ahí se fue con todos los decimales sin ningún recorte, aunque solo muestre 2. Entonces eso le va a garantizar que aquí le dé 0. Pero como en la realidad, usted va a colocar acá el valor con los 2 centavos de la cuota que le está pagando o del depósito que está realizando la persona. Yo por eso lo hice así, solo coloqué los 2 decimales ya recortados, ¿verdad? Sin el resto de decimales. Pero si usted le dio de donde utilizó la función de Excel, le dio copiar y pegar o la función la puso aquí justamente y ahí lo calculó, eso le garantiza que al final no le va a hacer falta ni le va a sobrar. No le va a dar este problema. ¿Verdad que está fácil? No está difícil. Es decir, acá vamos a sacar una nota excelentísima. Obviamente si todos practican. El equipo que no practique o la pareja que no practique obviamente no le va a ir tan bien. Por eso les digo, deben practicar. Si en cada clase yo pongo un ejercicio, participen, háganlo para que no tengan ningún inconveniente. Bueno, con el equipo anterior
prácticamente nos pasamos toda la hora e incluso no logramos terminar, bueno, no lograron ellos terminar este ejercicio y se me fue la hora. Tomando en cuenta que ustedes fueron más rápido, prácticamente aquí se me acabó. Y eso es lo bueno de que sean partícipes. Cuando no participo y estoy ahí como pensando si quiero o no quiero, si comienzo o no comienzo, entonces las cosas se van haciendo más lentas, ¿verdad? Con base a eso, yo no incluí más información, ¿verdad? Y prácticamente hasta aquí llegábamos. 2 o 3 que participaron, ¿verdad? Sé que algunos ni siquiera lo iniciaron, pero cada quien sabe lo que quiere, ¿verdad? Aquel que no lo inició y solo se quedó con la clase, pues bueno, él o ella sabrá, ¿verdad?, qué esperan de la vida, qué espera de su carrera. Lo importante es siempre practicar las cosas. Si no hay preguntas, pues yo llegaría hasta acá de mi parte, ¿verdad?, deseándoles que tengan un bonito día y un buen fin de semana. Y recargar baterías para la siguiente semana. Gracias, Lick. Bueno, Muchas gracias, Lick. Feliz día. Gracias igual, cuídense.